Globovisión Economía. En esta parte del programa nos acompaña Juan Sofías, economista, director del Grupo Soluciones, y está con nosotros para analizar un poco estos ajustes que ya están publicados en Gaceta, por ende ya están en vigencia, ajustes en materia cambiaria, específicamente son 3 providencias de Cadivi: viajeros, remesas, también líneas aéreas. Y el presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior decía hace solo algunos minutos que estas modificaciones que se han hecho a estas providencias van a implicar para la República un ahorro de más de 1.500 millones de dólares por estos conceptos. ¿Cómo se va a traducir esto en la dinámica económica nacional? Señor Sofías, bienvenido. Gracias, Jessica, y saludos a la selecta teleaudiencia de este programa. Sí, bueno, esos son estimados que hace el Ejecutivo Nacional sobre cuánto se puede ahorrar contra el monto total que tuvo que erogar el año pasado para estos mismos conceptos, ¿no? Y no vamos a saber hasta que termine el año si esas estimaciones se cumplieron o no se cumplieron. A lo mejor resulta que se gastó más este año que el año pasado. Todavía no lo podemos saber. Ahora, el argumento que se ha esgrimido es destinar estos más de 1.500 millones de dólares a la actividad productiva, destinados a otros sectores considerados prioritarios. Sé que ha estado muy de cerca del sector empresarial, asesorando a algunas organizaciones. ¿Podría decirnos esto, cómo se podría traducir? ¿Qué haría falta? ¿Y qué estaría esperando el sector empresarial en este sentido una vez conocido estos ajustes? Por supuesto, el sector empresarial está esperando que eso ocurra y que cualquier cantidad que se pueda arrimar al reparto del sector privado pues sea realidad. Ahora, si vemos en retrospectiva la historia de los últimos 5 años del control de cambio, vamos a ver que ha ocurrido un reparto permanente igual de aproximadamente 40 millardos de dólares del ingreso petrolero. Esa fue la cifra del año 2009, la de 2010, la de 2011, la de 2012, la de 2013, cuando se junta la asignación de Cadivi con las asignaciones de otros medios, instrumentos que ha ideado el gobierno nacional para alimentar la economía privada. No ha cambiado. Esos 40 millardos no han cambiado. Eso se compara contra 80 o 90 millardos anuales que entran del ingreso petrolero. ¿Qué está pasando con la diferencia? Lo que está pasando es que el gobierno toma directamente, por medios legales, ojo, no hay que pensar que eso es trucado, por medios legales, toma 2/3 del ingreso petrolero para los gastos propios del gobierno nacional y el financiamiento de las misiones. Entonces lo que queda para el sector privado son esos 40 millardos aproximadamente que se repiten y se repiten y se repiten, y probablemente van a ser los mismos que vamos a ver este año 2014 replicados. Ahora, tomando en consideración esta cifra que se ha dado de reducción por conceptos de divisas para viajeros, de asignación de divisas para remesas, de asignación de divisas, fundamentalmente por estos conceptos, tomando en consideración también estos anuncios que se han hecho que va a ir un grupo de rubros al SICAD. Estamos esperando el presupuesto en divisas que se dé a conocer también próximamente, tomando en consideración que ya se ha anunciado también una reforma a la ley contra los ilícitos cambiarios para que los privados también puedan participar ofertando divisas en el mercado y en este sistema. Podría decirse que el sector productivo nacional, que ha venido demandando un incremento en divisas y en un incremento en la fluidez también con la que estas son asignadas, podría este año tener esto que necesita para poder importar insumos, incluso bienes terminados, bienes prioritarios.
Bueno, supongamos que la cifra que mencionó hace unos minutos, a través del excelente parte noticioso que dio Globovisión, el ministro Fleming, que sea verdad y que se cumpla. Es decir, que haya 1.5 millardos ahorrados por remesas a familiares y gastos de viajeros, y que eso se pase al sector industrial. Cuando uno compara ese 1.5 millardos contra 40 millardos, que es la asignación global anual que se está dando al sector privado, pues se ve que la cifra es pequeña, que la cifra es una módica suma en relación con el total que otros años anteriores se ha destinado para el sector privado. Entonces, en esa medida, pues hay que ser optimistas y hay que pensar que realmente va a haber un poco más este año, pero todavía ese poco más es un poquito más, no es gran cosa más, pues, ¿no? El incremento del monto mensual que se va a asignar vía SICAD semanalmente, veníamos de 100 millones a la semana, vamos ahora a 220 millones a la semana a través de este mecanismo. ¿Cómo se podría traducir, considerando este contexto y estos elementos que aún no se han precisado, como el presupuesto en divisas? Teóricamente estamos frente a un anuncio que promete que el SICAD va a dar el doble de lo que antes daba. De 100 millones semanales, que fue el anuncio a principio de año, a 220 millones semanales, pues tendríamos un incremento muy grande. Pero tenemos que ver en la realidad qué es lo que está pasando, porque el monto que el SICAD ofrece está restringido por los requerimientos, por las exclusiones que el mismo sistema establece. Por ejemplo, quien ya recibió en los últimos 12 meses remesas para el mismo concepto no puede solicitar nuevas remesas para el SICAD. El particular viajero que ya obtuvo en las subastas anteriores divisas, no puede volver a obtener un monto de divisas equivalente. Entonces, en la práctica... Habría que esperar las convocatorias, ¿no? Hay que esperar las convocatorias. Para conocer cuáles son las condiciones que se establecen en cada una de estas convocatorias. Así es, pero... En todo caso, los viajeros no van a tener que ir a subastas, es lo que se ha dicho. Es decir, van a tener el tipo de cambio SICAD, pero van a seguir realizando los trámites ante el operador cambiario, y eso está establecido también en la Providencia. Eso es cierto, pero en la práctica, en la historia de las tres últimas subastas, por ejemplo, tenemos que una subasta... la tercera hacia atrás, en la que se ofrecieron 100 millones de dólares, el Banco Central solamente otorgó 53 millones. En la otra subasta, en la que también se ofrecieron 100 millones, el Banco Central solamente otorgó alrededor de 80 millones, ¿no? Eso quiere decir que una es la cifra anunciada del total que se va a repartir y otra es la cifra real de lo que finalmente se otorga debido a los requerimientos y a las exclusiones que obliga a mucha gente a mantenerse fuera de esos mecanismos y que no pueden solicitar. Señor Socias, tenemos que ir a comerciales, pero al regreso me gustaría que compartiera con nosotros su análisis desde el punto de vista del ciudadano común, de la persona natural, que es fundamentalmente la que hoy ha recibido estos cambios, que ya están vigentes porque ya están en las providencias. Juan Socias, economista, director del Grupo Soluciones, nos acompaña esta tarde en Noticias Globovisión de Economía y está compartiendo con nosotros su análisis a propósito de estas modificaciones en materia cambiaria, de estas providencias que han sido publicadas en Gaceta Oficial. Y señor Socias, antes de ir a comerciales, yo le consultaba su evaluación en relación con el privado, el ciudadano común, la persona que
ha venido enviando remesas, la persona que requiere boletos para ir al exterior, luego de estas modificaciones. ¿Cuál es su evaluación en relación con...? Ok, yo creo que hay algunas cosas que no se han hecho todavía y que tiene que hacer el gobierno nacional para poder satisfacer la expectativa y la duda que existe en la población respecto al asunto cambiario. Una de ellas es publicar la lista de las empresas de maletín y las empresas fantasma que el gobierno lleva 2 años diciendo que han acabado con los recursos en divisas de la nación, pero nunca ha dicho, estos son los ciudadanos, estas son las empresas responsables de esos hechos. Pues la gente está deseando saber, en realidad, quiénes son los que acabaron con los recursos de la nación en divisas, que estarían justificando las medidas que estamos viendo ahora, pues, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, también grupos ilegales que son conocidos o han sido calificados como raspacupos, organizaciones que se han dedicado a realizar operaciones irregulares con tarjetas de crédito en el exterior, también ha sido puesto sobre la mesa como uno de los argumentos para aplicar estas modificaciones que estamos viendo el día de hoy. Cierto, pero ese grupo de raspacupos, cuantificando el monto que los raspacupos han podido obtener del Estado, pues no pasan de 1.000 millones, 2.000 millones al año, porque el total que ha repartido el Estado para ese concepto es de alrededor de 5.000 millones de dólares, pues, ¿no? Eso es muy poquito, en realidad, para hacer sentir una absorción gigantesca, sobre todo cuando la expresidenta del Banco Central, Edmé Betancourt, decía hace apenas unos meses que la cifra del año pasado de quienes habían defraudado a la nación por concepto de uso de las divisas del Estado excedía los 20 millardos, los 20.000 millones, pues. Nos queda solo un par de minutos para esta entrevista, pero me gustaría consultarle también desde el punto de vista del sector empresarial, ¿qué elemento adicional le haría falta, más allá de conocer este presupuesto de divisas y saber qué empresas y qué rubros van a mantener el tipo de cambio 630 y qué rubros van a ir a la tasa del Sistema Complementario de Administración de Divisas? Ok, el otro punto sería definir cuáles son los rubros que el Estado va a considerar prioritarios para mantenerles las tasas de 6.30. Porque eso es otra cosa que no se ha dicho. Se ha hablado de que va a haber rubros prioritarios a quienes se les va a mantener la tasa de 6.30, pero nadie sabe si eso es leche, es azúcar, es aceite. Uno se imagina que serán más o menos algunos de esos rubros, pero no se ha dicho. Entonces eso es importante también decirlo de una vez, pues, y eso falta. ¿Okay? ¿Y el sector privado cómo se prepara para recibir estas precisiones que aún están pendientes? El sector privado está preparado, no hoy, sino desde hace muchos meses, para recibir este tipo de medidas, para ajustarse a un nuevo tipo de cambio y de paridad, pero necesita definiciones, que son las que están faltando. Estos ajustes cambiarios se hacen también de manera, al mismo tiempo que es publicada ya en Gaceta Oficial, la nueva ley de precios. Ya está allí, ya está establecido un límite máximo de ganancia de 30%. ¿Qué vamos a esperar entonces este año en relación con el comportamiento de las empresas, de las distintas organizaciones privadas y que conforman la actividad económica en el país? Tiene que haber otras precisiones sobre la ley de precios, porque cuando se dice que la ley de precios establece que nadie podrá ganar más del 30%,
uno automáticamente se hace la interrogación. Ajá, ¿quiénes no pueden ganar más del 30%? Los importadores primarios, los productores primarios, el primer intermediario, el segundo intermediario, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el 20º intermediario de la cadena. Ese es un tema que queda en interrogación, que no está claro y que hace que la ley de precios justos pueda significar algo muy distinto cuando los distribuidores en una cadena son 8, que cuando es 1, que cuando son 25. Pues. Hace falta el reglamento, vamos a... Hace falta el reglamento. Despedir hace falta el detalle. La entrevista, decirle claro. que, por ejemplo, el artículo 32 de esta ley, que ya está en Gaceta, que fue publicada en esta Gaceta Oficial, el margen máximo de ganancia será establecido anualmente atendiendo criterios científicos por la superintendencia que se ha creado para estos efectos, tomando en consideración las recomendaciones emanadas de los ministerios del Poder Popular con competencia en las materias de comercio, industria y finanzas. En ningún caso el margen de ganancia de cada actor de la cadena de comercialización excederá 30 puntos porcentuales de la estructura de costos del bien o servicio. Es lo que conocemos hasta ahora. Eso es lo que dice el artículo 32 y esa es la generalidad de la ley. Pero eso puede significar, si hay 20 intermediarios en una cadena, que 20 por 30 es 600% de margen. Y 600% de margen es posiblemente mucho más de lo que ganan actualmente muchos comerciantes en la distribución de un producto.